Y poco a poco vamos a hablar detalladamente sobre el campo gravitatorio. No podía dejar pasar esta maravilla tan hermosa. Mirar. Realmente no entiendo qué resultará de esto, porque hoy hace bastante viento y la carretera está haciendo mucho ruido de fondo. Pero espero que el sonido sea decente. Entonces, amigos míos, continuamos con la sección Conceptos Sencillos, y hoy hablamos de algo como el campo gravitatorio. Sí, no es el concepto más sencillo que se podría haber elegido, pero aún así, en todos nuestros videos más largos y extensos, a menudo está presente la comprensión o la falta de comprensión del campo gravitatorio. Por eso, al menos tener una idea general de qué es el campo gravitatorio es increíblemente importante. Bueno, y como antes, mi nombre es Yuri Trifonov y pasamos al tema principal propiamente dicho de nuestro episodio. En general, el concepto de campo en física siempre se quiere comparar con algo, y casi siempre tal comparación será completamente incorrecta. El asunto es que cuando buscamos algunas analogías físicas y materiales simples, esas analogías materiales se convierten, digamos, en comparaciones excesivamente sobrevaloradas. Por supuesto, suena bastante aterrador por un lado, pero por otro lado, es completamente incorrecto imaginar cualquier campo físico como si fuera, por ejemplo, una especie de nube material compuesta de partículas. Es un concepto completamente diferente. Y aquí conviene decir que cualquier campo físico es más bien un concepto matemático que un concepto físico. Y eso que solemos imaginar como un campo, en realidad es más bien una especie de sustancia. Por eso, de hecho, dije desde el principio que este video se inclina más hacia conceptos complejos de la física. No podemos inventar una analogía sencilla, ni podemos afirmar que el campo no es una sustancia. ¿Para qué se necesitaba en absoluto la idea del campo como tal? Durante las investigaciones se descubrió que ciertos fenómenos físicos no se transmiten de manera directa, porque para que se transmitan directamente se necesita, digamos, algún tipo de portador. Imaginen que tienen un conjunto de bolitas. Para empujar la bolita más lejana, necesitan usar algún objeto cercano, ya sea un taco para golpear o bien otra bolita, con la que se rompe en el billar ese, no sé cómo se llama correctamente, ese grupo de bolitas. En algún momento estas cosas se describían a través del éter, y el tema del éter es en general un asunto aparte. Tampoco vamos a empezar con eso, porque, digamos, huele a una discusión larga, una discusión sin ningún fundamento. Unos dirán que el éter existe y otros dirán que el éter no existe. En mi opinión, el concepto de éter fue reemplazado precisamente por los campos físicos. Los campos físicos fueron un concepto necesario que permitía describir la transmisión de una u otra interacción. Y así, de hecho, nos estamos acercando aún más al tema señalado. Es lógico suponer que, si el campo es un tipo especial de materia, por cierto, así es como normalmente se describe en los libros de texto, en el caso del campo gravitacional, se trata precisamente de un tipo especial de materia que es necesario para que la interacción gravitatoria se transmita de un objeto a otro. Y recordemos que la gravedad surge allí donde hay cuerpos masivos. Si tenemos un cuerpo masivo, entonces a su alrededor existe un campo gravitacional. Precisamente usando el ejemplo de la gravedad, probablemente sea más fácil entender por qué el campo no es materia en el sentido estricto. No es algo material compuesto por partículas que se asemejen a pequeñas pelotas, pero es precisamente un tipo especial de materia, que se diferencia de la materia a la que estamos acostumbrados. Recordamos que las concepciones modernas describen la gravedad como un fenómeno específico relacionado con la deformación del espacio-tiempo. Esta idea fue propuesta por Einstein, y antes de Einstein, otros físicos famosos también desarrollaron una lógica similar, pero fue precisamente con la aparición de la teoría de la relatividad que surgió una descripción formal y, digamos, completa de la gravedad. Hoy en día la gravedad se describe exactamente de esta manera. Es más, se encuentran diversas pruebas que realmente sugieren que la lógica de Einstein era correcta. Y entonces, ¿qué es exactamente la gravedad para nosotros? Es una distorsión del espacio-tiempo causada por la presencia de un cuerpo masivo. La distorsión no ocurre porque el cuerpo masivo caiga en algún espacio especial. Muy a menudo aquí se dibuja una tela sobre la que se coloca, por ejemplo, un calabacín, una naranja o cualquier otra cosa. En la tela se forma un embudo y se dice que eso es la gravedad. No, en realidad la cuestión es mucho más compleja de lo que parece.
Pero de eso hablaremos en otra ocasión. Ahora lo importante es el campo gravitacional. Entonces, el campo gravitacional es el lugar donde actúa la gravedad. Imaginen que tienen dos cuerpos materiales, tienen masa. Estos cuerpos, estando a cierta distancia, se influirán mutuamente de forma inevitable por su gravedad. Se debe a una ley que ni Einstein ni nadie ha revocado, donde la constante gravitacional se multiplica por la masa y se divide por el cuadrado de la distancia. Es lógico suponer que si nos alejamos a una galaxia muy lejana, probablemente no haya cuerpos masivos cerca, y allí la gravedad apenas afectará al cuerpo. Y aquí hay un punto interesante. La distancia a la que la gravedad influye sobre un objeto la determina el alcance del campo gravitacional. Pero a pesar de todo esto, como ya dijimos, el campo gravitacional no es algún estado especial de la materia, que se parezca a una nube de lluvia, o a pintura derramada, o a cualquier cosa, o a polvo esparcido, cualquier comparación agradable que se les ocurra, sino que es un comportamiento específico del espacio. Y aquí tomamos ese mismo modelo que suelen representar. Por cierto, es correcta. Lo único incorrecto es imaginar que la gravedad es simplemente sumergirse en estos embudos. En realidad, el propio espacio se forma con esa forma. Y como ya dije, esa es otra historia aparte. Y aquí esta comparación encaja muy bien. Cuando tenemos las guías del espacio, cuando tenemos ese esquema cuadriculado que han visto, cuando tenemos esa malla y se deforma, en realidad la hendidura que se forma en ella es precisamente la propagación del campo gravitacional. Una vez más, no me cansaré de llamar su atención sobre el hecho de que la hendidura en sí no es la inmersión del objeto con masa en ese campo, sino la formación específica del propio espacio-tiempo alrededor de ese objeto. Este es un punto sutil e importante, pero el hecho de que el objeto haya formado de esta manera el espacio-tiempo a su alrededor indica que existe un campo gravitacional a su alrededor. Y de este ejemplo se desprende algo más muy importante. Resulta que el campo gravitacional es una especie de sustancia continua que tiene, digamos, cierta intensidad, si es apropiado usar esa palabra aquí, cerca de un objeto masivo. Resulta que el campo gravitacional está presente absolutamente en todas partes. El campo gravitacional atraviesa cualquier objeto y el campo gravitacional posee una cierta característica numérica. En aquellos puntos donde hay objetos masivos, cerca de ellos el campo gravitacional tiene un valor distinto de cero, y ese valor distinto de cero se manifiesta en forma de esta distorsión. Y en aquellos puntos donde en consecuencia la materia está lejos, esta distorsión es prácticamente imperceptible. Precisamente esta área tratamos de imaginarla como una especie de zona donde existe esa gelatina, humo, vapor, lo que sea, todo aquello que ustedes se imaginen como equivalente material de cualquier campo físico. Por cierto, cuando intentan imaginar que el campo gravitacional es precisamente material y está compuesto de algunas partículas tangibles y detectables, están entrando en el camino de la búsqueda del gravitón. ¿Y qué es el gravitón? Es el cuanto del campo gravitacional. Es la partícula que, según algunos físicos, es el medio de transmisión de la gravedad. Pero sobre el gravitón también hablaré por separado. Esto va mucho más allá de la sección conceptos sencillos. Pero, de una manera u otra, no están solos en su deseo de comparar el campo gravitacional con algo como el agua, el humo, el algodón de azúcar, una nube o cualquier otra cosa. Todo estaría muy bien si el gravitón hubiera sido descubierto. Entonces se podrían responder muchas preguntas. Así, los conflictos entre la teoría cuántica y la física de Einstein se resolverían. Explico esto a fondo en el video sobre la teoría del todo. Recomiendo ver ese video y prestar especial atención a la problemática del tema. La idea principal es sencilla. La física cuántica es diferente de la física clásica. En la física cuántica funcionan aquellas leyes que no funcionan en la física clásica. Y precisamente uno de los factores que complica el problema es la gravedad. La gravedad actúa en todas partes, pero no se cuantiza. ¿Y por qué no se cuantiza? Porque el gravitón es una sustancia algo incomprensible y controvertida. Detectar y describir el gravitón nos permitiría decir que, en realidad, la gravedad obedece al mismo modelo de la física cuántica clásica. Pero eso no sucede, lo que significa que el campo gravitacional está compuesto de algo que no entendemos. No estás ni mucho menos solo en el intento de describir el campo gravitacional como una especie de materia compuesta por partículas. Y muchos científicos, cabe decir, han tropezado con este mismo obstáculo.
pero no me atrevería a realizar una afirmación tan categórica, porque es muy posible que, tarde o temprano, la idea de la gravedad vuelva a describirse en términos de gravitones. Y si lo que quieres es describir el campo gravitacional de una manera mucho más precisa y científica, entonces, en principio, resulta mejor utilizar cierta lógica matemática y decir que el campo gravitacional es un modelo que describe el estado del espacio, y permite así asociar la acción de la gravedad en un punto concreto sobre un objeto masivo colocado en ese espacio. O es esa misma red, es esa misma celda. Red, celda, suena muy interesante, pero entienden a qué me refiero. Eso es exactamente lo que siempre ven en los esquemas y dibujos. Y eso es precisamente la distorsión. Bueno, y todo esto, por supuesto, se define matemáticamente mediante funciones matemáticas. Aquí hay un aspecto interesante para reflexionar que analizaremos aparte: la relación entre física y matemáticas. Muchos critican la física por el exceso de matemáticas, pero es inevitable. Feynman o algún otro gran físico dijo que las matemáticas son el lenguaje de la física. Y por alguna razón no les sorprende que podemos describir el movimiento de una bicicleta en la carretera matemáticamente. Pero por alguna razón todos empiezan a decir que eso está mal. Ay, todos nos hemos confundido cuando se trata de describir esa misma gravedad mediante un aparato matemático. Y entonces, ¿cómo se puede caracterizar simplemente un campo gravitacional? Bueno, ahora hemos hablado de momentos bastante complejos, pero cabe decir que el campo gravitacional es un tipo especial de materia. Al mismo tiempo, recordamos que este describe la medida de la influencia de la gravedad sobre los objetos con masa que se colocan en ese espacio. Precisamente dentro del radio de acción de este campo, los objetos influirán entre sí con una fuerza determinada, calculada según la fórmula conocida que todos ustedes recuerdan y conocen perfectamente. Por cierto, en esta fórmula aparece la constante gravitacional, y sobre esto habrá sin falta un video aparte en el canal, porque han ocurrido muchas cosas interesantes con la constante gravitacional.